Todos sean bienvenidos a la casa de Dios, todos los que están aquí, a los que hoy vienen por primera vez, les damos la bienvenida. Quiero que levanten la mano los que hoy vienen por primera vez. Vamos a darles un fuerte aplauso a los que nos acompañan. Bienvenidas, hermanas, bienvenida. Dios les bendiga. En el amor de Cristo Jesús les recibimos como familia en el Señor. También a todos los que nos siguen a través de la transmisión en vivo, también les damos la bienvenida. A los que se están conectando en esta tarde, Dios les bendiga. Si ya tienen esta porción de la Escritura, vamos a leer todos juntos. Cuando lo encuentren, 2 de Corintios 11:16, les pido que se pongan de pie una vez más y al final de la oración pueden ocupar su lugar. Dice así, hermanos: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poco. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Padre, te bendecimos, Señor. Agradecemos todo ese amor que tú nos muestras. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, por la provisión, por el alimento, por todas tus bendiciones. También te agradecemos, Señor, por tu iglesia que está en este lugar. Gracias por los que hoy vienen por primera vez, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, tiene una bendición especial para sus vidas en este día. Vamos a escudriñar tu palabra, Dios amado. Te pedimos que abras nuestro entendimiento. Nuestros sentidos espirituales, Señor, sean abiertos. Que toda ceguera espiritual, toda venda espiritual que el enemigo había puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vista, en nuestros sentidos espirituales, hoy se ha quitado en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios de misericordia. Guía mi vida, Señor, inspírame, que únicamente hable lo que el Espíritu Santo de Dios inspiró a esos santos hombres de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por la intercesión del Espíritu Santo. Amén. Ocupen su lugar. Hoy estudiaremos una característica más de este varón de Dios llamado el apóstol Pablo. Él fue llamado por Cristo. El Espíritu Santo habló directamente a los hermanos que estaban en Siria o en Antioquía. Ahí había una iglesia. Y cuando todo el grupo de hermanos, maestros, profetas, apóstoles estaban reunidos, el Espíritu Santo eligió a Pablo y a Bernabé para la predicación del Evangelio. El único objetivo principal era de anunciar a Cristo, enseñarle a la gente que solo a través de Jesús encuentra uno salvación y vida eterna. El llevar el Evangelio, hermanos, la primera etapa de la iglesia, que se le conoce como la
expansión de la iglesia en la primera etapa de la iglesia antigua. Es una iglesia que fue creciendo, se expande, pero también hubo mucha persecución. El enemigo se opone. ¿Por qué razón, hermanos, que viene la oposición cuando se predica? Cuando nosotros le compartimos el evangelio a alguien, a veces hay tanta oposición, hay rechazo. El enemigo no permite que la gente conozca. Personas que vienen por primera vez aquí a la iglesia, cuando vamos a hacer alguna oración por ellos, personas que están padeciendo insomnio, enfermedades, depresión, tormento. La primera vez que vienen para que se ore por ellos, siempre nos dicen esto, ¿verdad? Me costó mucho trabajo venir. Se descompone el auto, llegan otras personas, no hay forma de cómo llegar. Siempre hay oposición para buscar de Dios. ¿Y saben por qué pasa esto, hermanos? Porque al enemigo no le gusta que el hombre se salve, que el hombre tenga un encuentro con Dios, que esa alma alcance la salvación, que conozca la verdad. Porque cuando aquel individuo está sin Cristo, está en el vicio, apartado de Dios, para Satanás le es más fácil tenerlo controlado. Lo tiene con una venda en los ojos, dominado. Por eso Pablo le dice a Timoteo: predica el evangelio, para que esas almas que están bajo el lazo del diablo, ellos se escapen, ellos se zafen. Y esa es la única intención del evangelio, de predicar la palabra de Dios, que el hombre, que la mujer salgan de la esclavitud, de esa prisión espiritual, de ese dominio del diablo. Porque el enemigo los tiene ahí en las tinieblas, los tiene tirados. Así como estaba ese hombre, ese paralítico, en la iglesia de Jerusalén. En la iglesia de Jerusalén había un templo llamado La Hermosa, un templo que construyó Salomón por el año 913. Y ahí en Jerusalén llegaba un hombre paralítico, pero él siempre se colocaba en la puerta del templo de La Hermosa. Solamente llegaba ahí y escuchaba del Señor, pero nunca se acercó al Señor. Al verlo Pedro y Juan, vieron cómo este hombre les pedía monedas, dracmas para el sustento. Pero Pedro y Juan, los apóstoles, llenos del Espíritu Santo de Dios y con esa autoridad que Cristo les había dado, le dicen: nosotros tenemos algo mejor que dinero. Porque tú podrás tener ese dinero, pero ahí siempre vas a estar oprimido, ahí tirado, porque el enemigo ahí quiere tener al hombre en el piso, en el suelo, en el vicio, en la droga. Y esa persona nunca se levanta, ahí está tirado, paralítico, lo tiene el diablo. Y le dice Juan: yo tengo algo mejor, en el nombre de Jesús, levántate. Y ese hombre se levantó. En el nombre de Jesús, levántate. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Eso es lo que hace el evangelio. Es lo que hace Jesús. Podemos tener vida, pero cuando estábamos alejados del Señor, estábamos paralíticos espiritualmente, estábamos tirados, el diablo ahí nos tenía derribados, pero vino el Señor Jesús y de ahí nos levantó, y ahora nos ha afirmado nuestros pies, y ahora somos libres en Cristo Jesús. Y también el Señor a ti te va a dar libertad, porque Jesús vino a romper toda cadena, Dios vino a romper toda atadura, y tú eres libre en el nombre de Jesús. Dale la gloria al Rey. Bendito sea el Señor para siempre. Tú ya no tienes por qué
estar soportando todo lo que el enemigo quiera hacerte. No, el Señor vino para darte libertad. Solo Jesús te puede librar de toda cadena, de todo yugo, de toda esclavitud, aún de la religión. Jesucristo es el único que fue a la cruz para darnos libertad. Gloria al Señor. Este mensaje es el mensaje que llevaba Pablo, y por llevar ese mensaje lo llamaron loco, lo menospreciaron. Y él se dio cuenta de algo, hermanos, que la iglesia de Corinto es una iglesia que estaba en Macedonia. Esta iglesia de Corinto, Pablo llega en su segundo viaje misionero y establece una iglesia. Ahí coloca obispos o pastores. También hubo diáconos, colaboradores que apoyaban a los pastores. Y la iglesia de Corinto es una iglesia que empezó a crecer, creyó en Jesucristo, Dios derramó dones en abundancia, pero después la iglesia comenzó a confundirse. Empiezan a hacer mal uso de los dones. Pensaban que aquel que Dios le había dado dones podía sentirse superior o mayor a los demás, y a los demás los veían insignificantes. Y esa filosofía o esa teoría, el engaño del diablo, era para destruir esa iglesia. Y Pablo se da cuenta que algunos hermanos de Corinto habían sido atrapados por ese engaño de Satanás. Y ahora saben qué había pasado. Aquellos falsos predicadores, falsos maestros que no tenían un buen deseo de que la iglesia creciera, o que predicaban el evangelio solamente por competir, por demostrarle a Pablo que ellos eran mejores, ahora esos falsos predicadores tenían más popularidad. Lograron confundir, seducir a los cristianos de Corinto, y ahora los cristianos estaban siguiendo a esos hombres, a esos engañadores. Y los predicadores de Dios, que eran sinceros, que realmente lo único que querían era que la gente conociera a Dios, que las almas se salvaran, que conocieran a Cristo Jesús, estaban siendo rechazados. Y esa gente, hermanos, estos falsos predicadores tienen esa habilidad, tienen una psicología tremenda para confundir. Ayer platicábamos con una persona que fue mucho tiempo cristiano, pero desafortunadamente esta mujer cayó en garras de los falsos judaizantes mesiánicos. Y siendo una persona inteligente, sabia, ahora está atrapada en esa secta, porque esa es una secta, ese es un engaño. Ahí en televisión sale, o en internet sale, un hombre que se hace pasar por judío con toda su indumentaria y que está sacando y robando almas de las iglesias. Aquellos que hemos sido salvos por la gracia, ahora los quiere regresar a la esclavitud, al yugo de la ley. Y hay mucha gente que está siguiendo a ellos. Y esos falsos predicadores de Corinto se engrandecían, decían: yo tengo muchos títulos, yo soy un gran maestro, yo soy un rabino, estuve con los apóstoles, se gloriaban. Y dice Pablo, esos se glorían y ustedes siguen a ellos. Por eso Pablo dice: ahora yo me voy a gloriar, ahora yo me voy a engrandecer para que me sigan, no a mí, sino crean en el mensaje que Cristo me ha dado. Y por eso dice aquí: puesto que muchos se glorían según la carne, son carnales, también yo me voy a gloriar. Si eso les atrae a ustedes, yo voy a hacer lo mismo. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que Pablo, número uno, usa un poco de jactancia para hacer entender a los de Corinto
para que no se dejaran arrastrar por los falsos maestros que se alababan a sí mismos. Esos falsos maestros se engrandecían ellos. Y Pablo les dice, pues ahora yo me voy a engrandecer, yo voy a decirles que soy de la tribu de Benjamín, que fui instruido con el mejor maestro de Jerusalén, con Gamaliel, que yo tengo mucha teología, también aprendí la Torá, guardaba todas las fiestas judías, yo era un rabino, era un grande. Y Pablo se empieza a jactar, a hacer uso, alarde de todo lo que él conocía. ¿Cuál era la intención? Que la gente empezara a decir, Pablo, eso no se debe de hacer. ¿Por qué te estás alabando? ¿Por qué te estás vanagloriando, Pablo? Eso es malo. Y justamente esa era la enseñanza que quería dar, que no se dejaran engañar por esos falsos maestros. Y les dice en el verso 18, segunda de Corintios 11, 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Le dice Pablo, ustedes son inteligentes, son personas pensantes. ¿Por qué se dejan engañar por aquellos que se glorían? Ustedes los toleran, versículo 20, y en el momento que ustedes los toleran, se esclavizan, porque ellos los van a atrapar, los van a confundir. Se enaltecen, y en el momento que ellos se están enalteciendo, les están bofeteando, porque se dejan engañar. Versículo 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pablo trató, hermanos, de ser amable con ellos, ser sencillo, ser humilde, manso como paloma. Pero decía, parece que esa humildad ellos abusaron, porque ahora lo menospreciaban. Cuando fui débil, cuando fui amable, ellos abusaron. Y por eso dice, ahora voy a usar mi osadía. Y la osadía es, hermanos, ser atrevido, ser más que ellos, aventajarlos, usar los mismos argumentos que ellos usan, pero ahora también para revertírselos. Cuando a esa mujer le decían, oye, ¿a dónde vas a ir? No, es que voy a ir a tal iglesia. No, esos son gentiles, son paganos. Ellos no conocen a Yahweh, no conocen la Torá. O sea, piensan que con hablar hebreo ellos están en lo correcto. No, solamente les han engañado, les han metido eso en la cabeza. Es que ahora ya no son pastores, ahora son roes. Ya no son maestros, son roes. Ya se aprende una palabra de inglés. Y le digo a la hermana, le digo, cuando te digan que te critiquen por qué vienes aquí, dile que vas con el roe Enoc García, ¿verdad? Para que también no. Dice Pablo, voy a ser un osado, voy a ser inteligente, atrevido. Y ahora vean en el versículo en el versículo 22, dice, son hebreos, porque aquellos que estaban siendo enaltecidos, se vanagloriaban, decían, no, nosotros somos hebreos, somos judíos originales, no somos cruzados, mestizos ni samaritanos o cruzados con galileos. No, somos judíos, somos hebreos. Cuando hablaban hebreos, hermanos, quiere decir que esa cepa, esa sangre venía más allá todavía de Israel, porque así se le conoció a los hijos de Eber, hebreos. Quiere decir que venían todavía desde Abraham. Cuando decían nosotros somos hebreos, decía, tenemos la sangre de Abraham. No solo la sangre de Israel, del bisnieto de Abraham, porque Abraham tuvo 2 hijos
de ellos fue Isaac. Isaac tuvo también 2 hijos, Esaú y Jacob, Israel. Entonces ya Israel era ya el nieto de Abraham. Y decían ellos, no, nosotros venimos todavía más atrás. No somos judíos o israelitas, somos hebreos. Aquellos falsos maestros decían, somos israelitas, somos descendientes de Abraham. Por eso en el versículo 22 dice Pablo, ¿son hebreos ellos? Los que se vanaglorian, los que se engrandecen son hebreos, yo también. ¿Por qué se dejan engañar por el hecho de decir que ellos son hebreos? Yo también soy hebreo. ¿Son israelitas? ¿Vienen de la tribu de Israel? Yo también soy israelita. Soy de la tribu de Benjamín. Esa tribu de Benjamín fue muy famosa cuando se separaron las tribus, porque de ahí venían todos los de la descendencia de los monarcas. Saúl viene de ahí, de la tribu de Benjamín. Muchos reyes surgieron de esa tribu. Dios amaba, tenía promesas especiales para la tribu de Benjamín. Dice, son descendientes de Abraham. Ellos son descendientes de Abraham, porque de eso se jactaban los falsos maestros. No, nuestro padre es Abraham. Lo mismo que le dijeron a Jesús cuando él les quiso predicar para salvarlos. Le dicen, no, nosotros no tenemos a otro padre, nuestro padre es Abraham. Y les dice Jesús, no, ustedes dicen que son descendientes, hijos de Abraham, pero solamente de palabras. Pero los hijos de Abraham son personas de bondad, de misericordia. Ustedes me quieren matar, dice Jesús a esos fariseos, a los religiosos. Le dice, ustedes me quieren matar. Si fueran hijos de Abraham, no tuvieran ese deseo de ser asesinos. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, porque el diablo es asesino desde el principio. Y así estos hombres falsos predicadores decían que eran descendientes de Abraham. Y dice Pablo, también yo soy descendiente de Abraham. Vean cómo estaba usando esa jactancia. Es una buena estrategia también para usarla nosotros. Cuando hay personas que a veces quieren usar de eso, es lo mismo que Dios les ha dado a ellos, también Dios nos los ha dado a nosotros. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Son ministros de Cristo. Dice, yo más, yo también soy ministro de Cristo, porque aquellos que quisieron confundir a los hermanos de Corinto, ellos ya eran de otras iglesias, o sea, ya no eran los apóstoles, ellos habían aprendido el evangelio de los apóstoles. No fueron llamados directamente por Cristo. Posiblemente a estos falsos maestros les predicó Mateo, Felipe, Tomás, Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, aunque el ministerio de Jacobo fue muy corto porque Herodes lo mató, lo asesinó. Pero algún otro apóstol les predicó a estos maestros y por eso decían, no, yo aprendí con Pablo, yo aprendí con Pedro, con Cefas. Y eso pensaban que les daba como más altura, otro nivel, pero los hacía caer en jactancia, en pecado. Decían, nosotros somos ministros de Cristo. Y Pablo les dice, yo más, porque a mí el Señor me llamó directamente. Él se me apareció cuando yo iba a Damasco. Él me escogió desde el vientre de mi madre. Aquellos se jactaban de que habían trabajado mucho. Dice el versículo 23, en trabajos. También decían aquellos que habían sido azotados, habían sido puestos en cárceles, en peligros de muerte. Y dice Pablo, en trabajos, dice, yo he sido más abundante. En azotes sin número,
estado en cárceles más que ellos, en peligros de muerte muchas veces. Cuando vemos, hermanos, el historial del apóstol Pablo, después de ser un perseguidor de cristianos que consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, de la iglesia antigua, él se convierte en un siervo de Jesucristo. Pero cuando Jesús lo llamó, hermanos, también Dios decretó una profecía en Pablo y le dijo: Él va a padecer por causa de mi nombre. Él va a sufrir persecución. Y aquí comenzamos a ver cómo el mismo Pablo, hermanos, nos comienza a narrar esos vituperios, todo lo que él sufrió. Versículo 24. Después de que Pablo estaba con sus hermanos los judíos y que iba con los del Sanedrín, los sacerdotes, también iba con los líderes romanos a pedir cartas donde se le autorizaba perseguir, entrar a la casa de los cristianos, matar y llevarlos a la cárcel. Después de que ese grupo de judíos lo apoyaban a él, después esos judíos lo traicionaron. Y dice Pablo: yo fui azotado por esos judíos. Cuando él hizo revueltas, ahora esas revueltas eran en contra de él. Recibió en varias ocasiones, 5 veces, dice, recibí 39 azotes, porque la ley de Moisés prohibía que recibieran 40. Por eso los judíos que lo azotaron, ellos, vean cómo conocían la ley, pero a su manera, a su forma. Decían: la ley dice que 40 no, pues 39 sí. Y 5 veces, hermanos, azotaron a Pablo. Azotado con varas, una vez apedreado en Listra, hermanos, ahí lo apedrearon, igual que a Esteban. Pero como Dios ya lo había elegido, Dios no llamó su espíritu. De Esteban sí le llamó su espíritu, recogió su espíritu, y Esteban murió apedreado, pero Pablo no. Porque es cuando Dios quiera, no es cuando el hombre quiera. Dice Job que Dios ha determinado nuestros días. Hay muchos que dicen: no, yo ya quiero que el Señor me lleve. Y no, y el Señor no se los lleva. Y hay otros que no quieren que el Señor se los lleve, y el Señor se los lleva. ¿Verdad? Porque no es cuando nosotros queremos, es cuando Dios quiere, cuando Él lo determina. Y fue azotado, fue apedreado, y el Señor lo guardó ahí, hermanos, porque Él tenía que cumplir un propósito. Así igual nosotros como cristianos también a veces tenemos que padecer, no igual que ellos, porque nosotros nos vamos a quedar cortitos. Pero también el enemigo va a usar la misma estrategia. El enemigo usaba la persecución, el sufrimiento, el vituperio en los apóstoles, en la iglesia antigua. Después viene la segunda etapa de la iglesia, que era la iglesia de la supervivencia, donde fueron más perseguidos. Del año 100 hasta el año 313, hermanos, 2 siglos de persecución. 10 emperadores romanos, los hombres más crueles y sanguinarios que ustedes se puedan imaginar, persiguieron a los hermanos, a la iglesia antigua. Hicieron cosas terribles. Pero hubo cristianos que aún en esa persecución jamás negaron su fe en el Señor. Pero el enemigo sigue usando la misma estrategia. Va a colocar pleito, pelea, discusión dentro de la iglesia, en la familia, en los hermanos. Contienda, división, odio. Pero tenemos que permanecer fieles y firmes.
Si aquellos hombres no negaron su fe, que también el enemigo no te haga negar tu fe. Porque a veces con cualquier pretexto, cualquier cosa que el enemigo haga, pero ya no queremos. Ahora hasta ya con un rasponcito de rodilla ya no queremos buscar al Señor. Cuando los apóstoles, los cristianos, hermanos, fueron muchos degollados. Otros murieron en la hoguera. Clemente de Alejandría, todos aquellos hombres dieron su vida por el nombre de Cristo. Solo para que se den una pequeña idea y noción, vamos a ver cómo murieron los 12 apóstoles. El primero que murió de los 12 apóstoles, sabemos que es Judas, pero él no sufrió por causa de Cristo, sino él por no arrepentirse. Jacobo, hijo de Zebedeo, fue el primer apóstol en morir como mártir, ejecutado por Herodes. Lo encontramos en Hechos capítulo 12, verso 1 al 2. También otro mártir que murió fue el apóstol Pablo, del cual estamos hablando. Él murió en Asia Menor, él predicó en Asia Menor y en Europa, pero él muere decapitado por órdenes del emperador Nerón en Roma. Como Pablo era un ciudadano romano, las autoridades romanas no lo pudieron crucificar, porque si no también a él lo hubiesen crucificado. Pero como era romano, también tenía la ciudadanía romana y judía, él murió decapitado. Vean, le dieron el privilegio de morir decapitado y no crucificado. ¡Qué privilegio! Simón Pedro llevó el evangelio a Antioquía, Asia Menor, a Roma. Ahí permaneció por 25 años hasta morir como mártir en el año 14 del gobierno de Nerón, en el año 64. Pero él también, según la historia hebrea o judía, él murió también crucificado de cabeza. El cuarto mártir, Andrés, el hermano de Pedro, llevó el evangelio a Tracia, a Bizancio, a las regiones del norte del Mar Negro, donde estaban los escitas, Colosenses 3:10. Algunos piensan que también llegó a Rusia, Ucrania, Rumanía, y también fue azotado y crucificado por su fe en Patras, Grecia. Ahí murió Andrés. Felipe, que predicó a Cristo en Grecia, Siria, Frigia, donde murió después de ser azotado y crucificado como mártir en Hierápolis, lo que es la actual Turquía, en el año 54. Bartolomé, otro apóstol del Señor Jesús, también se aventuró a predicar el evangelio. Él fue al Mar Negro, al Mar Caspio, llegó hasta la India. Bartolomé predicó en Armenia, donde murió desollado, es decir, despellejado y abierto vivo por no negar el evangelio. Mateo predicó por 15 años en Judea, donde escribió su evangelio. Después se va a predicar a Etiopía, donde algunos historiadores relatan que Mateo murió atravesado por una lanza por su fe. A otros creen que él fue martirizado. Tomás, el incrédulo, o llamado el Dídimo, el gemelo, él llevó el evangelio a Siria, a los partos, a los de Media, lo que es Irak, Irán, al norte de la India, y murió como mártir en el año 72, Tomás. Judas Tadeo, también llamado como Lebeo, llevó el evangelio a Mesopotamia,
o Irán, Irak, Armenia, a Persia, donde murió como mártir en el año 62. Simón el cananista o de Caná, también llamado el celote, ¿verdad?, que pertenecía antes de ser discípulo, él era de un grupo de rebeldes en Jerusalén. Él también llevó, Simón el cananista, el evangelio al norte de África. Y según la historia y la tradición, este Simón cananista fue cortado a la mitad en Persia o Irak. Juan, el hermano de Jacobo, que es el apóstol que murió, el último de morir, él predicó el evangelio en Asia. Él se situó en Éfeso, estuvo preso por muchos años en la isla de Patmos, al norte de Éfeso, donde él escribe el Apocalipsis. Este Juan, el apóstol, al cual el Señor Jesús le entregó a su madre que cuidara de ella. Se dice, según la historia, hermanos, que Juan fue lanzado vivo a un caldero de aceite y él vivió milagrosamente. Pero después él murió. Él es el único que no murió como mártir, sino él murió por su vejez. Juan el apóstol, casi 99, 100 años. Matías llevó el evangelio a Capadocia, donde murió como mártir. Y en Etiopía fue apedreado y después decapitado. Juan Marcos, el colaborador de Pedro, el escritor del evangelio, aunque él no fue apóstol, fue también discípulo de Cristo. Él llevó el evangelio a Egipto, a Alejandría, donde murió arrastrado y despedazado por una turba idólatra. Y Lucas, también colaboradores de Pedro, de Pablo, que acompañó en varios viajes misioneros al apóstol Pablo por Cesarea, Asia, Macedonia, Acaya o Grecia, Europa. Después de la muerte del apóstol Pablo, Lucas va a predicar a Grecia, donde murió al ser colgado en un árbol de olivo por un grupo de sacerdotes idólatras. Estos son, hermanos, los siervos de Jesucristo, los verdaderos siervos de Jesucristo, y entre ellos tenemos al apóstol Pablo, que el único anhelo, el único deseo era ser fiel al Señor Jesucristo, y que ellos dieron todo por amor a Jesús, entregaron su vida. Aunque aquí él estaba defendiendo su ministerio, él estaba vanagloriándose, podríamos decir, pero no lo hacía con la intención de que él fuera reconocido. No, porque él siempre se vio como un siervo de Jesús, un enviado de Jesucristo. Él dijo: Jesús es el Señor, Jesús es el amo, Él es el todopoderoso, Él es el grande, Él es hacedor de maravillas, y a Él es dada toda la gloria, la honra y la alabanza, a Jesús de Nazaret. Y vean cuánto sufrieron. Versículo 25: Él fue náufrago en alta mar, fue por caminos, peligró su vida, atravesó ríos, estuvo a punto de ser arrastrado por ríos, peligros de ladrones, peligros de minación de los gentiles, peligros en el desierto. Cuando llegó a la isla de Chipre, una serpiente lo atacó, lo mordió. Peligros de entre los falsos hermanos, en desvelos, padeció hambre, sed, tuvo que ayunar forzadamente. Y no solo ayunó mediodía o un día, no, se quedó días sin probar alimento, desnudo.
también se enfermó. Dice el verso 30, 2 de Corintios 11:30, si es necesario gloriarse, me gloriaré. Pero él decía: ¿en qué? En mi debilidad. ¿Qué puedo hablar de mí? ¿Qué puedo decir grande de mí, algo importante de mí? Si todo me lo daba el Señor, era el Espíritu Santo que me sostenía. Él solamente se podía gloriar de que era un débil, que estaba enfermo. Vean el versículo 31, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, dice: sabe que yo no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Aún reyes gobernantes querían matar al apóstol Pablo desde antes de que llegara su martirio. Pero cuando el tiempo no le había llegado, no le hicieron nada al apóstol Pablo. Cuando Dios ya había determinado el día que él tenía que partir, llegó ese día. Pero entre tanto que él estaba en esta tierra, él estaba sirviendo al Señor Jesús. Y llegó a la conclusión de que él dijo: yo estoy en peligro en cualquier momento, ¿verdad? Desde Roma puede venir la orden de que me asesinen, o Dios puede guardarme y librarme. Pero al final él dijo: para mí el morir, es decir, si me matan, si me asesina Nerón o cualquier emperador romano, para mí el morir es ganancia, es victoria. Pero también el vivir para él era un triunfo. Dice: si me matan, me voy con el Señor, voy a estar más rápido con él. Pero si yo vivo, también para mí es bendición, porque sigo predicando a Cristo. Llegó al extremo, hermanos, de decir: ya no sé ni qué escoger. Decía: si mañana me asesinan, bien, gloria a Dios. Y si mañana amanezco con vida para predicar, gloria a Dios. Su vida era del Señor. ¿Cuántos han entregado su vida a Cristo Jesús? ¿Cuántos están dispuestos a sufrir, a padecer? ¿Verdad? Si no te hablan, si no te saludan, si te ofenden, si hablan mal de ti, eso no es nada, hermanos, con lo que sufrieron estos santos hombres de Dios. Lo que venga a nuestra vida: prueba, tribulación, vituperio. Y esta fue otra de las características del ministerio y el apostolado de Pablo. Sufrió vituperios por la causa de Cristo. ¿Cuánto estamos dispuestos a resistir, a soportar, porque el nombre del Señor sea glorificado? Tal vez aquí en la tierra alguien se va a burlar de ti, te va a humillar, te va a ofender. Pero si es por la causa de Cristo, ¿verdad? No te sientas mal, porque cuando tú llegues a la presencia de Dios, Él te va a recompensar. Jesús le dijo a sus apóstoles: bienaventurados son los que son vituperados por causa de mi nombre, porque ellos van a recibir galardón en el reino de los cielos. Prediquemos el evangelio, soportemos. A veces va a venir una prueba porque quiere el enemigo apartarte del camino de Dios. No te apartes del camino de Dios. No, ese es el peor error que el hombre puede cometer. Porque estar sin Dios, hermanos, estar alejados de Dios, es como aquel cachorrito. Estaba viendo la vez pasada un programa de Animal Planet, ¿verdad? Donde estaba un no me acuerdo cómo se llama esta especie. Era un animal, pero llega un león y logra atacar a la madre de este animalito, y él se quedó ahí desprotegido. No había quien pudiera defenderlo. Y alguien que está sin Cristo es de la misma manera. Alguien
alguien que camina sin el Señor, que solamente a ver la suerte, a ver qué me trae la suerte. Alguien que está sin Cristo es de la misma manera, está totalmente a merced del enemigo, del diablo. Lo va a despedazar, lo va a destruir. Pero si tú estás en Cristo Jesús, el león de la tribu de Judá, Él es tu guardador. El Rey de Reyes, el creador de las cosas, Él va a tener cuidado de ti. No solo de ti, de tu familia, de tu casa, de tu descendencia. Porque la bendición de Dios, cuando alguien busca, cuando los padres, abuelos buscan al Señor, también su familia alcanza bendición. El rey Salomón, los hijos de Salomón, Roboam, ellos alcanzaron bendición por amor a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ellos fueron bendecidos por sus abuelos. Por eso es importante que tú hoy busques al Señor, entregues tu vida al Señor, para que no estés más tiempo solo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos quieren el abrigo del Señor? Todos queremos la protección del Señor. Va a haber sufrimiento, va a haber persecución, va a haber lucha, prueba, pero si tú estás con el Señor, Él te va a proteger, Él te guarda. Decía el rey David: Él es mi guardador, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que Cristo esté en ti? Solamente dile: Señor, te pido perdón y te entrego mi alma. Solamente eso. Entrégale tu vida al Señor. Y si le has ofendido, has desobedecido su palabra, dile: Señor, ya no quiero ser más rebelde ni desobediente. Hoy me entrego a ti. Ponte de pie, vamos a exaltar a Cristo Jesús. Alabemos al Rey, al que vive, que es digno de toda la gloria. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, Nunca me separaré de tu gran gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. eres mi Señor, mi Te adoramos, oh Rey. Te bendecimos, Señor. Aquí está tu pueblo. Si alguien quiere pasar al frente, si alguien quiere buscar esa ayuda y decirle: Señor, aquí te necesito, Señor. ¿Cuántos quieren pedir esa ayuda del Señor? Que Dios tenga ese cuidado de ti. Que Dios te ayude a vencer toda prueba, toda lucha. Aquí está el Señor.
Aquí está el Señor. ¿Cuántos quieren hoy entregar su vida a Cristo? ¿Cuántos aquí al frente quieren entregar su corazón al Señor? Ven, aquí está Él. Aquí está Jesús con sus brazos extendidos. Aquí está el Señor. Aquí está Él. Ven a Cristo Jesús. Él quiere cambiar todo tu pasado. El Señor va a transformar todo tu pasado. Y ahora Él quiere darte vida eterna. Aquí está el Señor. Ven a Cristo Jesús. Ven a los pies del Señor. Dile: Señor, yo te necesito. He pasado prueba, he pasado lucha, Señor. Pero ahora he comprendido que no estoy solo. Ven a los pies del Señor. Dile cuál es tu necesidad. ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que tú estás enfrentando? Aquí está el Señor Jesús. Aquí está el Espíritu de Dios. Ese Jesús que levantó a aquel hombre que estaba ahí derribado, que estaba ahí en el suelo, abatido, sin poder caminar, sin poder avanzar, que estaba inmóvil, y que el Señor Jesús lo levantó, le dio vida. ¿Qué es aquello que te tiene imposibilitado? ¿Qué es lo que te tiene derribado ahí en el suelo, en el piso? Aquí está el Señor con sus brazos extendidos para levantarte. Aquí está el Señor Jesús para ayudarte. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos humillados delante de ti, conscientes, Señor, de nuestra necesidad. Reconocemos, Señor, nuestra debilidad. No tenemos nada de qué jactarnos, Señor. No tenemos nada de qué engrandecernos, porque el único grande, el único digno eres tú, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, oh Dios. Cuánto vituperio, cuánto sufrimiento, Señor, padecieron aquellos santos hombres de Dios para que el Evangelio, para que tu palabra llegara a nosotros. Hombres que dieron su vida, hombres que perdieron todo, hombres que, Señor, su vida se extinguía, pero que jamás dejaron de adorarte, nunca dejaron de glorificarte, Señor. Sin duda, ese testimonio de aquellos santos hombres de Dios, Señor, es de mucha bendición para nuestra vida, para que cuando alguien sea, Señor, atacado por el enemigo, para que si alguien es tentado a no seguir adelante, a negar su fe, Señor, que ese testimonio nos ayude a mantenernos firmes. Que el testimonio de aquellos hombres que entregaron su vida, que también sea un testimonio para nosotros, para entregar también nuestra vida y hacer a un lado todo problema, todo desánimo, desaliento, toda pereza espiritual, todo engaño del diablo, o problemas que a veces pueden venir a nuestra vida, problemas que usa el diablo para desalentarnos, para apartarnos del camino. Señor, que nada nos separe de ti, que nada nos aparte, Señor, de obedecer tu palabra. Aquellos que aún no han entregado su vida, que hoy rindan su vida, Señor, a ti, porque solos, Señor, sin Cristo están desprotegidos, están abandonados, desamparados, viven en el abandono total, viven sin protección, sin ayuda, Señor.
que hoy entreguen su vida, que abran su corazón, que confiesen sus pecados a ti, que no tengan temor, no tengan miedo de decir: tal vez Dios no me va a perdonar. Dios sí perdona, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario. Algunos dirán: lo que tú hiciste no tiene perdón de Dios. Por supuesto que sí, Dios puede perdonarlos, porque Cristo ya pagó en la cruz. Él entregó su vida para salvarnos. Él entregó su sangre. Su sangre fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Su sangre fue vertida en la cruz para que tú tengas y alcances misericordia. Dile al Señor que te perdone. Dile: perdóname, Señor, perdóname, me arrepiento y entrego mi alma. Entrégale tu alma, Señor. Dile: Señor, te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te entrego mi voluntad, te entrego mi vida, te entrego mis fuerzas, te entrego a mi familia. Libre y voluntariamente te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Entra a mi corazón, entra a mi vida, a mi casa, a mi familia, Señor. Entra a mi casa, Señor. Sálvanos, 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 Señor. Aquí estamos humillados delante de ti, Dios. Que toda prueba, toda lucha que tengamos que enfrentar, la enfrentemos en el nombre de Jesús, y que seamos vencedores, victoriosos en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra, que sea de bendición. Los que escuchan por primera vez, por segunda, tercera vez, o que ya han escuchado, Señor, otros mensajes, pero que esta palabra sea fresca para su vida, que sea de bendición, que los lleve a tomar hoy una decisión, a rendir su vida a Cristo, a tomar esa decisión de hoy seguir al Señor, de hoy en adelante, Señor, ya no vivir solos, abandonados, desamparados, apartados de ti, sino que hoy tomen la decisión de caminar contigo, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Aquel que viene con cargas, con opresión, con preocupación, con tristeza, con enfermedad, que hoy tu Espíritu Santo, Señor, quite toda carga en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Señor, a los adultos mayores, a toda tu iglesia. Prospérales en todo, en su trabajo, en sus actividades laborales, en su jornada, en sus negocios, en sus bienes. Que tú prosperes, Señor, en todo a tu iglesia. Gracias te damos, Señor. También bendice este trabajo que se está haciendo, Señor, aquí. Bendice ese trabajo, Señor, esa obra, esa construcción. Que sea, Señor, de bendición para tu iglesia, Señor. Muchas gracias, Padre. Vamos a salir, llévanos con bien. Que ese amor de Dios, que la gracia de Cristo y la unción del Espíritu Santo, Señor, se derrame en todos los que estamos aquí y nuestras familias y tu iglesia también, que te ve a través de esa transmisión. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Nos vemos a las 6 de la tarde. Demos la gloria al Señor por siempre. Gracias, Señor Jesús.